Yoshia, Amelech Yanenu, Adonai Yoshia, Amelech Yanenu, Amelech Yanenu, B'yom Morenu. Adonai Yoshia, Amelech Yanenu, Adonai Yoshia, Amelech Yanenu, Amelech Yanenu, B'yom Morenu. Lo yitosh Adonai, ki lo yitosh Hashem amo. Lo yitosh Adonai, amon acharto lo ya'azor. Ki lo yitosh Adonai, ki lo yitosh Hashem amo. Ki lo yitosh Adonai, amon acharto lo ya'azor. Adonai Yoshia, Amelech Yanenu, Adonai Yoshia, Amelech Yanenu, Amelech Yanenu, B'yom Morenu. Adonai Yoshia, Amelech Yanenu, Adonai Yoshia. Amelech Yanenu, Amelech Yanenu, B'yom Morenu. Ahí vamos. Bueno, nobleza obliga, ¿eh? Shabbat Shalom para ustedes. Parashat Mishpatim, Parashat de los procedimientos de Dios. Venimos de Éxodo 20, saliendo de ahí. Iniciamos desde el capítulo 21 de Éxodo. Y en el capítulo 20 tenemos una de las cosas más lindas e importantes en la Torá. Que son los famosos Aseret Adibrot, le decimos en hebreo, y en español se conoce como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de los cuales hoy Dios, a través de Éxodo 21:1 en adelante, se va a encargar de explicarnos cómo se hace. Por eso yo digo las formas de Dios, el cómo de Dios, los procedimientos de Dios tienen que ver en cómo se cumplen esos famosos 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos? ¿Qué quiere decir no tendrás dioses ajenos? Lamentablemente a veces lo resumimos nosotros muy fácil. Por ejemplo, generalmente en la iglesia evangélica se le pega al católico, esto lo digo yo, porque tiene imágenes por todo lugar, ¿verdad? Tiene santos y tiene esto, entonces dice, bueno, eso significa no tener dioses ajenos. Eso es una parte, pero una partecita muy chiquitita de lo que quiere decir no tener dioses ajenos. En esta porción, por ejemplo, nos habla mucho acerca de, ayer lo vimos, de ir a ver a los, para dirimir un litigio, un enfrentamiento entre hermanos. ¿A quién había que ir a ver? En hebreo, a los Elohim. A los Elohim. Y esa palabra nosotros creemos que solamente apunta a Dios. Y no, también apunta a la gente de acá abajo, la de la tierra. No vayamos a buscar que los de afuera nos den un buen consejo o nos diriman un caso cuando tenemos que recurrir a los Elohim de adentro. No vayas tras los dioses de afuera. ¿Qué vas a ir a buscar que alguien te haga un juicio afuera?
¿qué vas a ir a buscar a presentarle? Si tenemos un problema entre hermanos, voy a ir y le voy a contar al vecino. Es que el vecino, luego, ¿qué va a pensar de los de adentro? El problema que tenemos hoy que abunda, ¿no es cierto? No, es que ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ahí son todos iguales, todo chanta, todo esto, todos. La palabra todos. Son todos iguales, eso, ahí. Pero ¿por qué surge eso? Porque muchas veces los de adentro hemos ido a llevar comentarios hacia afuera que no tendríamos que haberlo hecho. Y fuimos a buscar Elohim afuera. Fuimos a buscar jueces. Entonces eso el Eterno dice que también es idolatría. Está mal. Mal hicieron. La parashá Mishpatim es la que nos va a enseñar esos puntos. Puntos que nosotros tenemos que prestar ojo para saber qué significa y hasta dónde abarca. Por ejemplo, honrar al padre y a la madre. ¿Hasta dónde abarca eso? Si mi mamá y mi papá son malos, toda la vida me trataron mal, me abandonaron esto, todas las cosas que podemos llegar a saber. Me trataron mal, me hicieron esto, me hicieron la infancia difícil. Yo tengo caso, familia muy cercana, ¿verdad? Que a los muy poca edad tuvo que salir. Tengo mi mamá que se nos vino de Corrientes a muy corta edad y se vino a vivir con su abuela porque allá, bueno, no solo que económicamente la cosa no iba, sino también la relación con los padres. Entonces me toca de cerca, ¿verdad? Haber aprendido y filtrarlo por la escritura y ver, che, y bueno, ¿hasta dónde abarca? Una mujer que dejó tirada a su hija. ¿Hay que honrarla igual? ¿Qué opina usted? Complicado, ¿no? Sin embargo, papá nos va a enseñar en esta semana, ya nos viene enseñando desde el domingo pasado hasta hoy inclusive, que a esa persona debía darle el kabod igual, el honor igual. El honor, el respeto, no significa que uno ahora haga de cuenta que nada pasó. Pero ahí tenemos otro conflicto, el nada pasó. Hacemos de cuenta que no pasó nada. ¿Qué pasa cuando hacemos de cuenta nosotros que no pasó nada? Una persona tiene dos opciones. Generalmente tapa con tierra aquello que le pasó y en algún momento eso va a salir. Va a ser el famoso, ¿no? Siempre mencionamos nosotros esta situación horrible que se vivió en nuestro país en la década del 70 con, ¿se acuerdan? La dictadura militar, que de ahí surgió el movimiento de Abuelas de Plaza de Mayo, luego el de Madres de Plaza de Mayo, pero siempre mantuvieron un eslogan, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese eslogan? Ni olvido, ni perdono. Un creyente no podemos vivir con eso nosotros. Es imposible de llevar el no perdonar. Es imposible de llevar el no perdón. Y la Escritura nos enseña que si nosotros no perdonamos es que no seremos perdonados tampoco, porque es difícil de llevar una mochila de ese tamaña envergadura. Y entonces, ¿qué? No tengo que hacer nada. Bueno, es que ahí es donde nosotros debemos aprender y nos enseña la Escritura que el ser humano tiene un problema muy grave y que confunde dos palabras. Una de esas palabras se llama justicia y la otra palabra que le suena similar es venganza. Al ser humano le suena parecido, pero no son parecidos. Cuando buscamos el juicio, por ejemplo, de estos rugbyers que pasaron ahora, ¿no? Hace poquito, mire cómo vamos paseando, sí. ¿Qué buscó la gente? ¿Buscó justicia o busca venganza? No busca justicia la gente, ¿verdad? Es que debe ser un dolor inmenso la pérdida de un hijo. El Eterno nos libre y nos guarde. A los que no nos toca pasar por ahí, otros casos yo conozco que han pasado por ahí. Debe ser durísimo, 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 debe ser un golpe tremendo. Ahora bien, por ejemplo, yo les voy a decir esto. Uno de los padres de este niño, ¿cómo se llamaba? Fernando. Uno de los papás de Fernando dijo, ni siquiera se atrevieron a mirarme a la cara y pedirme perdón. Yo le hago una pregunta. Si los chicos rugby le hubieran mirado a la cara y le hubieran pedido perdón, ¿los hubiera aceptado? ¿Se entiende? Cuando uno desde el dolor va a siempre ver la parte que no está. Si estos chicos se hubieran parado y cada uno por uno, le hubiera pedido perdón, es que no lo van a aceptar igual.
por el dolor que consta en ello, que está en ello, que es irreproducible. Es decir, usted no puede sentir ese dolor, ni yo tampoco. Tampoco hubieran dicho, bueno, sí, los perdono, quédense tranquilos, pero bueno, van a tener que pagar los años que la justicia les brinde. Eso está bien, una cosa es justicia, pero otra cosa es venganza. La venganza, dijo el Chavo del Ocho, nunca es buena, mata al alma. San Chavo del Ocho, capítulo 1, verso 12, de su Biblia ¿cierto? Es que eso es tan real, hermanos, como el agua que nosotros tomamos. Y nuestro Dios así nos los ha enseñado. El debido respeto a los padres. Hayan sido lo que hayan sido. Porque uno no conoce las circunstancias también en las cuales ellos también por ahí han sido criados de esa manera. Un día me tocó decirle a papá, a los 17 años le di un abrazo así, lo apreté todo al gordo, le digo, ¿sabes cómo me hubiera gustado que de chico vos me hubieras dado este abrazo? Me hubiera ayudado tanto que me des este abrazo, papá nunca faltó, papá no lo tuve muy presente, pero no tuve su abrazo. Papá nunca me revisó una carpeta, pero papá siempre estaba cuando yo jugaba al fútbol, es decir, cuando yo hacía algo que a él también le gustaba. Mientras yo jugaba al fútbol, papá estaba ahí, no faltaba nunca. Cuando yo dejé de jugar al fútbol es como que... bueno, la historia de los que alguna vez han visto Casado con Hijos, la historia de Pepe Argento. Pepe Argento debe dejar de jugar al fútbol cuando queda embarazada Moni y venía Coqui. Entonces Pepe y Coqui tienen una relación ahí media rara porque es como que él tuvo que abandonar su carrera futbolística. ¿No es cierto? Ese es mi papá. Yo sería Coqui, digamos. Mamá queda embarazada, papá tuvo que dejar su pasión, pero después de grande él transmitió su pasión al niño. Y mientras yo jugaba al fútbol es que papá, vamos todavía, el pollo, el hijo, va. Pero para cualquier otra cosa es que estaba ahí, pero era inerte el hombre, ¿me entiendes? No tuve ese abrazo, ese te amo, hijo, va. No estuvo. ¿Cómo afeitarte? ¿Cómo se hace cuando vas a tener una noviecita? El consejo, la guía, hijo, mirá, en la esquina hay mala junta. Todo eso yo no lo tuve. Entonces a los 17 años me tocó ir, darle un abrazo, papá, ¿sabes qué? ¿Cómo me hubiera sanado un abrazo tuyo? Y charlamos, tuvimos una charla de hombres, de adultos ahí, y nuestra relación giró totalmente. Pero recién se dio a esa edad y el que inició eso fui yo. Ahora bien, ¿por eso yo tendría que haberlo dejado de respetar a él? Que no. De hecho, en esa charla surge algo que él me dice, ¿sabes qué pasa, hijo? Es que yo nunca tuve un papá que esté así con... Entonces yo no me daba cuenta que a vos te faltaba eso. Es que yo no tuve ese papá tampoco. Y surgió una charla hermosa entre nosotros dos. Hasta el día de hoy nos mantenemos con ese lazo, con esa amistad. Pero me dio a mí también la oportunidad de mirar en su vida hacia atrás y digo, che, pucha, le hizo falta a él. Pero también me dio la oportunidad, ahora que yo tengo las criaturas que el Eterno me prestó, son mías. Es decir, yo no puedo cometer el error con ellos porque alguien tiene que cortar esto. Uno no puede ir descargando sus errores en las generaciones venideras. Como yo no lo tuve, es que yo no lo doy. Y si a vos no te gustó que te lo hagan, tenemos la famosa regla de oro. ¿No es cierto? No hagas lo que no te gusta que te hagan. Básicamente. Si a vos no te gustó que te falte eso, no lo hagas con el que sigue. Y nosotros tratamos de brindarle el honor, el debido de respeto a nuestros padres, aún así hayan sido faltos para con nosotros. El que le pega a su padre, dice la Escritura, irremisiblemente, imagínese. Miren que era malísimo los padres. Pero si usted le pega, muere. Eso implica el quinto mandamiento, ¿no? Honrar a padre y a madre. Y Dios viene esta semana y explica, si usted le pega a su padre y a su madre, usted muere. Solamente es pegarle con el puño, un varazo, un palazo, un piedrazo. ¿Cómo podemos pegarle a la gente? De muchas maneras. De muchas maneras podemos pegarle a alguien.
¿Cómo podemos nosotros matar a alguien? ¿Solamente, no sé, asesinándolo? Podemos matarlo de muchas maneras. La Escritura nos enseña que lo matamos de muchas maneras. Pegamos de muchas maneras, matamos de muchas maneras. Por lo tanto, esta semana la porción que nos tocaba leer era conforme a las formas de Dios y no a las nuestras. Así como hay una ley en el Código Civil, en el Código Penal, en el etcétera, tenemos la ley y abajo dice, por ejemplo, en vez de decir inciso 1, inciso 2, inciso 3, dice algún artículos, dice. Artículo 1, artículo 2, artículo 3, la ley es general, el mandamiento. Y abajo vienen los artículos, artículo 1, 2, 3, 4. Esta semana es la semana de los artículos. Mi amigo, para usted entender qué significa santificar el día de Shabbat, es que tiene que aprender los artículos. ¿Cómo se hace eso? Si usted quiere saber cómo honrar a padre y a madre, usted tiene que leer la porción de esta semana y ahí le va a enseñar que no es conforme a lo que nosotros creemos o lo haríamos, sino conforme a lo que Dios dijo. En un momento determinado a nuestro Señor Yeshua le preguntan, hablando acerca de los enemigos, si alguno te pide algo, él dice, dáselo. Si te pide que lleves con él una milla, la carga de una milla, lleva con él 2. Si alguno te da un bife, préstale la otra mejilla. Ama a tus enemigos. Espera. Es que a nosotros nos fue dicho, sí, lo que hayan interpretado los otros es problema de los otros, pero no así ustedes, porque eso no es lo que yo quise decir cuando dejé presentado el mandamiento. Las formas no son la de ellos, ni la de ustedes, ni la de nosotros, las formas son las de Él. Y si Él dijo que el enemigo había que prestarle la otra mejilla, es que ¿por qué nosotros la sacaríamos? Si alguien habla mal de usted, ¿qué sale haciendo usted? Corriendo a agarrarlo del cogote. Que no. Ganas no nos faltarían, pero tranquilo, préstele la otra. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que eso tiene validez y tiene, obviamente, porque lo dijo Dios? Amén, es lo primero que yo diría. Pero la Escritura nos enseña a nosotros, a usted y a mí, a todos los que estamos aquí, que los árboles se conocen por los frutos. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Los árboles crecen y mis hijos el otro día, hermana Rosa, les regaló una planta de frutilla, yo lo comentaba ayer, una hermosa planta de frutilla y a los 15 días tenían una frutilla. ¿Qué creen que hicimos con la frutilla? La sacamos para comerla y los chicos decían, y es frutilla y les encantan las frutillas, pero era horrible la frutilla. Es que claro, que la planta necesita su tiempo, su proceso y recién a partir, generalmente, no sé la frutilla específicamente, pero generalmente la planta se come, el fruto de la planta se come a partir del tercer año. A partir del tercer año es que podemos comer de la planta, del fruto. Eso en lo natural. ¿Y en la escritura? ¿Tiene algún ejemplo? Ya 3 años que le doy vuelta a esta higuera y no hay ningún fruto todavía como para comer. Señor, déjala un año más. Y a partir de ahí es que vemos, si te es inutilizable la cortás, pero yo voy a abonar esto para que crezca y dé buenos frutos. Así nuestras vidas. ¿Alguno tiene alguno más de 3 años en el caminar con el Eterno? Van a venir a buscar de nuestros frutos, a ver cómo está esa manzanita, ese higo, esa uva, ese dátil, esa granada. A ver, van a probar, a ver cómo está. ¿Está amarga? ¿Se puede comer? De hecho, tenemos otra parábola o alegoría en la cual arrancó y comió. ¿Y qué dijo? Se puede comer de esto, ¿eh? De esto no se puede comer, está podrido. Hay que arrancarlo.
Bueno, ¿no? Esperemos que no nos arranca ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Vamos a leer un poquito. Vamos a leer. Hay algo precioso que quiero compartir con ustedes. Ya te haría para cerrar la prédica, ¿no? Pero vamos a leer algo. Vamos a compartir aquí en el capítulo 24 de Éxodo. Porque como termina en el 24:18, vamos a leer los últimos textos desde el 1 en adelante. Desde el 1 en adelante. Hasta el 12. Bien, hasta ahí vamos a leer. Dijo Adonai a Moisés, sube ante Adonai, tú, y a Aarón, Nadab, Abiú, ¿y quién? Muy bien, y se inclinarán o se postrarán ante mí desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Adonai y ellos no se acerquen, ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Ahí donde sale leyes en sus Biblias, son todas Biblias, en hebreo sale esa palabra, mire. ¿Ok? Sale esa palabra. Y todos los procedimientos. Verso 4. Y escribió Moisés todas las palabras. Cuando se refiere a las palabras, ¿cuáles son las palabras? Los mandamientos. Las leyes, los procedimientos. ¿Ok? Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz para Adonai. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, y obedeceremos. Ya no solamente dijeron haremos, sino ahora también dijeron benishma. Nishma en realidad en hebreo es oiremos, todas las que oiremos. Oír implica obedecer. Bien, por eso directamente pusieron obedecer allí. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y le dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Y subieron, recién ahora, mire que en el verso 1 le dijo van a subir, y recién ahora es que van a subir. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y qué pasó? Y vieron al Dios de Israel. La pregunta que le hago antes de seguir leyendo, dijo nuestro Señor Yeshua HaMashiach, a quien amamos y servimos, que nadie había visto a Dios jamás. Entonces, ¿vieron o no vieron aquí? $3%. Le damos 3 tiros, 100 pesos. ¿Lo vieron o no lo vieron? Estamos en el versículo número 10. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado, dice allí, de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¡Wow! Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron y comieron y bebieron. Entonces Adonai le dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré, ¿qué cosa? Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Amén. Hasta ahí. El verso siguiente, Moisés obedece a lo que Dios dijo como un buen siervo del Creador, cosa que no es
Fácil. ¿Vieron o no vieron? Están describiendo hasta el Maaset Lebanat, que, o sea, donde está apoyado el trono de la gloria de su majestad. Hasta eso están describiendo. Se agarró frío, ¿eh? Son los años, no pasa nada. Es mi abuela, perdón, por eso le digo. Por eso hay esa confianza, no a cualquiera le dirías. Es la abuela. Em, ver al Dios de Israel. Contemplar también. Podemos utilizar esa palabra. No solo ver, también podemos contemplar, también podemos, aparece la palabra como jasón. ¿Se acuerdan la palabra jasón? ¿Qué era jasón? Como una visión. El profeta, bueno, yo colaboro con esa. Ella tiene una versión que es la de los testigos de Jehová. Usted no se arranque las vestiduras. Pero resulta que la versión de los testigos de Jehová muchas veces me hace sentir menos loco a mí. Porque yo, conociendo el idioma hebreo por pura piedad del Eterno, y le digo, mire, en hebreo dice esta palabra, y alguno me queda mirando con los ojos rechingueados. Es como que no me terminan de creer a mí. Ahora, en español tienen una versión que es la traducción del Nuevo Mundo, la de los testigos de Jehová, y resulta que viene y dice, lo que dijo el pastor es verdad. Yo, bueno, me quedo más tranquilo. Como Jasón, es como una visión que está teniendo, como el famoso profeta Ezequiel que está teniendo una visión todo el tiempo, ¿verdad? Y de hecho lo que ve Ezequiel en el capítulo 1, verso 26, va a ser lo mismo que están viendo aquí los ancianos de Israel. Lo mismo, el piso de zafiro, dice ahí, donde está apoyado el trono de la majestad de Dios. Tuvieron la oportunidad de llegar hasta ahí. Por eso le dijo, van a mirar desde lejos. Eso es lo que le dijo en el primer texto. No se acerquen demasiado. Los voy a dejar ver, pero desde lejos. La plenitud de la deidad todavía no se las voy a dejar ver más adelante. ¿Quién es la plenitud de la deidad? Estuvo entre nosotros, ¿no? Caminó entre nosotros. El portador de la plenitud de la deidad. La imagen visible, por eso es que hoy correspondía leer Hebreos también. Así nos va a aparecer esa expresión. Entonces, lo que vieron ahí habrá sido algo extraordinario, de tal manera que me gusta la expresión. Verso 11. Usted hubiera hecho eso, diga, razone conmigo. Si viendo la majestad de la gloria de Dios, o la Shejiná, como se suele decir en hebreo, que es la manifestación más tenue de la gloria de Dios. Algo tenue. Es como en hebreo, en el libro de los Hebreos dice la sombra, el resplandor solamente. Mire lo que hicieron estas personas. No extendió su mano sobre los levantados del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y... Usted se hubiera sentado a comer y a beber ahí estando... Che, mirá lo que estamos viendo, ¿eh? La gloria de Dios acá y los tipos comiendo y bebiendo. ¿Usted hubiera hecho eso? Raro, ¿eh? Estos son raros. Son como los que congregan en casa de Muná. Gente rara que va ahí a esa iglesia. Tenemos muchos textos en los cuales el comer y el beber es una pura alegoría o simbología. ¿Cuántos vinieron a comer hoy? Yo les digo, ¿vienen a comer? Y yo lo que más me gusta es que usted también pueda beber. No solo comer, sino beber. Cuando la Escritura nos está hablando acá, el pueblo está concertando, el Eterno está haciendo con el pueblo un pacto, ¿verdad? ¿Cuál es ese pacto que el Eterno está haciendo? Lo leímos recién, y el pueblo dijo, haremos y obedeceremos. El pacto que tú estás concertando con nosotros o cortando con nosotros, ese pacto nosotros prometemos hacerlo y obedecerlo. ¿Cuánto les duró eso? Nada. Porción de acá, 2 porciones, tenemos que el pueblo levantó el becerro de oro.
Por lo tanto, duró poco el haremos y obedeceremos. Enseguidita se levantaron una deidad ajena y cortaron el pacto, quebraron. De ahí es que Moisés se enoja y va a romper las tablas, ¿no es cierto? Pero bueno, antes de que lleguemos a eso, no nos vamos a adelantar y demás, sino que me quiero quedar aquí. El comer, Isaías 55, todo el que coma y beba gratuitamente. Ahí tenemos un texto. Esaú utiliza un texto similar. Comamos y bebamos que total moriremos. Da igual comer y beber. A Esaú le daba igual comer y beber. Nuestro Señor Yeshua HaMashiach en la noche previa a Pesaj, resulta que él dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, ese tiene vida eterna. O sea que el comer y el beber está por todo lugar en la Escritura y estos que están acá al pie del monte Sinai contemplando la gloria de Dios, también se sientan a comer y a beber. ¿Qué es comer y beber? Comer es la doctrina, la enseñanza, alimentarte. Este no es como el pan que comieron sus padres en el desierto y murieron. Este pan que yo les voy a dar a ustedes es para vida eterna. El pan que descendió del cielo. El comer es justamente la enseñanza, la doctrina, el alimentarnos de su palabra y no de otra. Y el beber es con qué, para no quedar muy atorado, ¿vio? Cuando dale una patada en el pecho ahí al hermano que está, queremos que la comida baje, la pueda digerir. Solamente se hace o cuando alguno comió alguna vez mucho a la noche y que no se puede dormir y está acostado. Bueno, yo voy a contar, entonces voy a hablar por mí porque a usted no le pasó. Como suelo comer mucho, que soy flaco, comemos mucho a la noche y a veces que uno queda medio sentadito así en la cama, ¿no? Esta sería la cama y yo estoy ahí con muchas almohadas atrás y medio sentadito mientras la comida va bajando un poquito, que no está acá. Y tenemos algunos dichos que, por ejemplo, tendría que salir a dar una vuelta a la manzana. Me tendría que volver caminando hasta para que baje la comida, en el caminar, en el dar una vuelta. Y eso tiene que ver con el beber bíblico. El beber bíblico es con lo que va a bajar. ¿Cómo va a bajar la comida que comimos? Solamente practicándola, haciéndola. Cuando uno solamente se llena de información para no hacerla, es que vas a quedar atorado. No te va a cuadrar la comida. Lo que usted aprende acá es para salir afuera y ponerlo en práctica. Que cuando se le cruce uno por el camino que es su enemigo, usted le dé la otra mejilla. Mire, estaba mejor la teoría, ¿no? La teoría es más fácil. Es como el médico que está estudiando en la universidad. Teoría, 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 pero hay un momento en que tiene que ir a hacer la práctica. Sin la práctica no hay título, mi amigo. La residencia también le dice. No va a haber título si no hay residencia, si no hay práctica. Por ahí puede matar a alguno, más que eso no va a pasar en una operación. De ahí no va, pero tienen que seguir practicando para que el próximo no se le muera. ¿Cierto? Bueno, por eso van acompañados. Dije la del médico porque ayer me llamó Paul, quien les manda un beso grande, está trabajando en el italiano. Eh, estos hombres que están sentados ahí comiendo y bebiendo, es interesante que sea Moisés, ¿quién más? Nadab. ¿Quién es Moisés? El líder, que es como el rey del lugar, aunque no lo diga en ningún lado, es simbolismo del rey. Después tenemos el que sigue, a Aarón. Está bien, acá lo puse bueno, está bien. A Aarón, ¿quién era? El sumo sacerdote. El sumo, y voy a escribir solo hasta ahí.
Luego tenemos a Nadab, Abihu y los 70 ancianos. Y los 70 ancianos. ¿Qué pasó acá con esta gente? ¿Se acuerdan de estos dos? Un poquito más adelante, ya tenemos la escritura nosotros y sabemos qué es lo que le sucedió a ellos. Obviamente que si nos ponemos en contexto no sabemos qué le va a suceder más adelante. Pero más adelante estos dos son los que van a ser consumidos por el fuego. En la inauguración del Mishkan, del tabernáculo. Van a ser consumidos por ofrecer el famoso fuego extraño. Estos dos, mire, estaban contemplando la gloria de Dios. ¿Hay alguno que haya contemplado la gloria de Dios? Puede ser consumido igual. Ok. No nos hace a nosotros exentos. Es que yo voy a la iglesia, me porto bien, entonces soy salvo. Si estos dos iban a la iglesia y estos los dos estaban ahí en el monte Sinai contemplando a Dios y mire lo que les pasó. Esperemos que en aquel día, Yom HaArón, en aquellos días, postreros días, es que si el Eterno les permite salir a resurrección. Yo no lo sé. Ok, pero miren, sumo sacerdote, ¿y estos qué eran? Los hijos, por lo tanto, sacerdotes. Y los ancianos de Israel vienen a ser los jueces del pueblo. Los jueces del pueblo. La pregunta es la siguiente. ¿Ya habían sido estas personas que están aquí? Por ejemplo, Aarón. ¿Ya había sido constituido sumo sacerdote del pueblo? Todavía no, ¿verdad? De hecho, el Eterno le dice, sube con los sacerdotes. Es decir, por ejemplo, Nadab y Abihu. ¿Ya había sacerdotes en el pueblo? No había. Para que usted sepa, hay un dicho en la Torá que es que la Torá no tiene, ¿se acuerdan? Yo ya lo he enseñado, ¿algún viejito? La Torá no tiene ni antes ni después. No tiene ni antes ni después. Hay cosas que nosotros le vamos a buscar la quinta pata al gato, como le decimos, o la letra chica, no la vamos a encontrar. No tiene ni antes ni después. Esta era la gente que fue llamada para ejercer estos cargos y el Eterno ya lo estaba instruyendo. De hecho, les dice que suban a mí para que yo les enseñe. Eso termina diciendo el verso 12. Para que yo les enseñe, que suban a mí, que aprendan de mí directamente, que coman y beban de mí. Aquí tenemos esta radiografía hermosa de lo que va a ser nuestro pueblo al que pertenecemos. De ahí es que conectamos rápido entonces con Hebreos 8 y vamos diluyendo. Vamos entrando ya en la recta final al punto que quiero llegar a compartir con ustedes. Libro de los Hebreos en su capítulo número 8. Vamos a buscarlo yo también, para no perderme la lectura. Ahora bien, el punto, dice la escritura, ¿verdad? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Es un hermoso juego de palabras. Ahora lo vamos a aprender. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo
que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador ¿de un qué? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hasta ahí, mire, ahora seguimos. ¿Qué es un mejor pacto? Si usted tiene la empresa Claro en el teléfono y entonces lo de personal ya saben y lo empiezan a llamar y te ofrecen un mejor plan. ¿Para qué? Para que usted se pase de esta empresa a esta empresa. Eso es mejor. Desestimamos este y nos metemos en aquel. Eso es algo que es mejor. Resulta que lamentablemente este mejor pacto del cual está escrito aquí como se ha tomado tan livianamente que creemos, ¿cuál era el pacto que Dios estaba haciendo allá? Se los dije recién, ¿no es cierto? Que el pueblo dijo, obedeceremos, haremos y obedeceremos. ¿Cuál es el pacto que Dios estaba haciendo ahí? Le estaba entregando al pueblo su palabra, le estaba entregando al pueblo sus formas, le estaba entregando al pueblo sus maneras y estaba rociando al pueblo ¿con qué? Con sangre. Sin sangre es que el pacto no se concertaba. Y aquí Hebreos nos va a decir, eso era una sombra de los bienes venideros. Era una sombra apenas de lo que iba a suceder más adelante. El famoso nuevo pacto que me ha tocado a mí, yo siempre les digo, el primer llamado de felicitación que tuve cuando el Eterno me permitió, se agració en mí y ser pastor, el primer llamado por teléfono de felicitación fue, ¿cómo puede ser que te caíste de la gracia? Nosotros, que estamos en el pacto, ¿cómo dice acá? En el nuevo pacto, en el mejor pacto, ahora vos te volviste al pacto viejo. Gracias, amigo. ¿Vos sabés qué era la palabra que yo necesitaba para, en este momento tan alegre de mi vida, tan feliz, que me siento tan honrado? Es que vos me digas te caíste de la gracia. Ok, igualmente era obvio que algo así iba a suceder en mi vida, no sabía que era tan rápido, pero pasó. El famoso nuevo pacto o mejor pacto, establecido, también dice, sobre mejores promesas. ¿Qué cree el común denominador de las personas que es el pacto mejorado o el mejor pacto? Un pacto nuevo, cambiarme de Claro y pasarme al personal porque me ofrece un mejor plan. Salir de uno y me meto en otro, pero salimos. Que la gente ha creído, por ejemplo, que todas las palabras que Dios dijo en el monte Sinai, esas es el pacto viejo. Con amar al prójimo y amar a Dios es que nosotros estamos bien. La semana pasada vimos que era amar al prójimo y que era amar a Dios. ¿Qué implica eso? Entonces también se saltean, por ejemplo, el día de Shabbat. Se lo pasan por encima porque no es para ello. Nosotros estamos en un mejor pacto. ¿Y el mejor pacto se supone que consta de haber pisoteado el antiguo? ¿O será que de nuevo no tiene nada cuando el otro día, ¿quién dijo? El Viejo Testamento, que es una palabra que tenemos incorporada, que yo no critico, pero hay que eliminarla. No, yo cuando leí el Viejo Testamento, yo, ¿cuál? De viejo no tiene nada eso. No, porque ahora leemos el nuevo, el nuevo. De nuevo no tiene nada eso. Eso está mal leído. Nosotros no le decimos Nuevo Testamento, le decimos Testamento de nuevo, que no es lo mismo. El Testamento de nuevo, que está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son esas mejores promesas? Deme una promesa, sobre todo los más nuevos, si quieren aportar. ¿Cuál es la mejor promesa que antes no la teníamos? Nosotros que somos del viejo, supongamos, una alegoría, una forma de decir. ¿Cuál es una mejor promesa?
Una sola. Acá dice, establecido sobre mejores promesas. ¿Saben cuál es el mejor diccionario de la Biblia? La Biblia. Entonces a veces hay que hacer un dos puntos, un punto y coma y seguir leyendo y ahí tenemos las respuestas. Tuve que sacar a relucir un poco de literatura que yo tenía cuando iba a la escuela. ¿Alguien tuvo alguna vez la famosa materia que se llama lengua? ¿Qué enseñaban en lengua, entre otras cosas? ¿Alguna que se acuerde? Comprensión de texto. A marzo, amigo. Ahí. A marzo. Rodrigo, estoy hablando por mí, no estoy hablando por vos. Somos dos, somos dos. Somos dos. A narrar, sintaxis. Muy bien. Yo todavía... ¿Por qué tuve que sacar a relucir todo eso que ustedes están nombrando? Es porque cuando estudiamos hebreo y el profe me dice, fíjate que el verbo cuando lo conjugamos en... ¿El verbo? ¿Cuál era el verbo? ¿Era la acción o era...? Y entonces, claro, hubo que sacar. Ya van 4 años, obviamente ya lo aprendí, pero hubo que sacar eso que uno se le perdió de vista. Y hasta sacamos a relucir, no voy a poner a nombrar todas las comas, pero la famosa coma. ¿Qué pasa cuando nosotros no leemos una coma? Cambia, pero hasta en alguna oportunidad hemos puesto algunos ejemplos. ¿Se acuerda algún ejemplo para compartir a los hermanos? Yo no me acuerdo ninguno. No, no, pero sí, está bien. Pero no un texto bíblico, sino un ejemplo secular. Hay muchos que modificando o cambiando de lugar una coma o no leyendo una coma es que sale otra frase. No me acuerdo de ninguno, pero hemos visto mucho. De igual manera, de igual manera, muchas veces venimos escribiendo, por ejemplo, Rodrigo, coma, ¿ok? No importa, no agregué nada, no agregué nada. Déjalo ahí nomás que es un ejemplo nomás. ¿Por qué yo puse una coma acá y una coma acá? Además, la coma ahí se lee. Se dice que la coma se lee. Esta coma es el simbolismo de, es decir, Rodrigo, es decir, el pastor, es decir, es una coma que se lee. Hay comas que no se leen, hay comas que sí. Hay comas que son para pausar, hay comas que son para enumerar y hay comas que son aclarativas o aclaratorias que se leen. Miren, esto está en lengua, ¿eh? No me lo invento yo, no es un invento mío. No es un invento mío. Muchas veces nosotros vamos a tener textos en las escrituras que tenemos que leer la coma. Si no leemos la coma es que vamos a quedar diciendo que aquel es el viejo pacto y este es el nuevo pacto. Por ejemplo. Una cosa es decir, el texto de nuevo, el testamento de nuevo, el pacto de nuevo, es decir, sobre mejores promesas, es decir, la que dijo el profeta Jeremías. No las dijo ningún apóstol, no las dijo Jesús, no las dijo Mashiach, las dijo el profeta Jeremías, porque está escrito ahí. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera preocupado. Verso 8, ahí. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá, ¿qué cosa? Se pasó la palabra. Esa.
estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un pacto de nuevo. Porque cuando usted va a Jeremías a leer, resulta que Dios dice, el pacto que yo hice con sus padres lo quebraron. No yo. Sus padres quebraron el pacto, no se quedaron dentro del pacto. Entonces lo tuve que dar de nuevo. Y como les voy a dar el pacto de nuevo, se lo dijo al profeta Jeremías, como les voy a dar el pacto de nuevo, ¿qué contenía el pacto? Muy bien, pero ahí cuando estábamos concertando el pacto acá, hablaba de qué cosa. ¿Quiere que se lo diga yo? ¿O está escrito ahí? 24:7, léeme el 24:7, sí. ¡Bum! Ahí vamos. Y en el libro del pacto está incluido lo que viene a decir más adelante ahí mismo y dice, les voy a dar mis promesas, les voy a dar mis leyes, les voy a dar mis procedimientos y se los voy a enseñar. En el 12 creo que era. La memoria es que está fallando, pero está escrito ahí. Que es escrito para enseñarles. Entonces Dios mismo es el que le iba a enseñar al pueblo. Ahora, en este pacto que les voy a dar de nuevo, ya no voy a estar yo recordándoselo día tras día. Ese pacto, ustedes no se mantuvieron dentro de él. ¿Qué pasó cuando el pueblo le pide a Samuel, levántanos un rey? ¿Conforme a qué? A las naciones. ¿Y qué era lo que estaban desechando el pueblo ahí? Al rey que tenían. ¿Quién era el rey que tenían? Dios. No queremos escuchar más a Dios. Queremos escuchar un rey como tienen todos los demás. Y Dios viene y le dice, decirle que no les conviene. Porque ese rey los va a sojuzgar, ese rey no les va a tener piedad, les va a cobrar impuestos, les va a hacer esto, no importa. Ok. Entonces esa generación, la del desierto, la escritura dice, esos quedaron tendidos en el desierto. Diga conmigo, murieron. Pero aquellos, lo dijo con un miedo usted también. Aquellos murieron allá en el desierto. Murieron. No nos pone contentos, al contrario. La escritura dice que esas palabras quedaron escritas para nuestra enseñanza si no cometamos esos errores de despreciar a Dios y su palabra. Ahora Dios dice, en este pacto que les voy a dar de nuevo, ya no voy a estar yo diciéndoselo todos los días, sino también, como está escrito en Juan 16, dice, le voy a dejar mi espíritu de santidad para que le recuerde mis palabras a ustedes, o el famoso Espíritu Santo. Para que le recuerde mis palabras. Eso conecta con el profeta Jeremías ahí, lo que está escrito ahí delante de sus ojos. Que está el pacto de nuevo establecido sobre promesas mejores, significa que el pacto que Dios dio de nuevo, ahora va a tener alguien que se los va a recordar todos los días de su vida, metido dentro de usted. Dentro mío. Lo voy a incluir aquí. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué tiene de nuevo eso? Que antes Dios no lo había incorporado adentro. Antes las tablas eran visibles, estaban ahí. Ahora Dios puso esas mismas tablas adentro de nosotros para que las recordemos todos los días de nuestras vidas y nos puso en nosotros el sello que se llama Espíritu de Santidad. El que les va a recordar a ustedes mis palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Dio nuevas palabras? Son las mismas, porque el pacto es el mismo, dado de nuevo
Y la mejor promesa es que ahora ya va a estar adentro de ustedes, incorporado dentro de ustedes. ¿Alguna vez alguien ha escuchado el texto que dice, ¿de dónde salen, por ejemplo, los homicidios, las fornicaciones, los malos pensamientos? ¿De dónde sale eso? De nuestro interior, es decir, de nuestro corazón. No del nuestro, de aquellos. A nosotros ya fuimos transformados nuestros corazones de piedra en corazones de carne. No está eso en nosotros. En nuestro interior. Oh, sí. Capaz que fui muy rápido y me faltó la pregunta. Oh, sí. Yo a veces también me quiero reír para no llorar. El Eterno ha cambiado nuestras vidas, pero nos ha dejado su palabra que es la que transforma nuestras vidas. Nosotros no podemos transformar nuestras vidas a nuestro piacere. A mí me parece que a este lo perdono porque me cae bien y a este no lo perdono porque la verdad es que me cae mal. A este le hablo porque me cae bien y a este no. Este flaquito yo no le hablo. ¿Está hablando por mí? Y entonces encontramos esto. Encontramos que nosotros hacemos las cosas conforme a lo que nosotros creemos. Viene Dios a recordarnos su palabra. No, 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 mis amigos, ustedes van a ser mi pueblo. Y mi pueblo no hace las cosas conforme a lo que el pueblo piensa. Yo les voy a dejar escrito bien clarito lo que yo quiero que hagan y cómo se comporten ustedes. ¿Les gusta que le diga las cosas que tienen que hacer? A mí no. Como les decía ayer, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Cuando hablaba de los pecadores, dijo, de los cuales yo soy el primero. A mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. ¿Pero qué va a hacer? ¿Vieron cuando dicen, no te hagas el loco, que vas a encontrar uno más loco que vos? Bueno, yo ya lo encontré. O mejor dicho, él me encontró a mí. Encontró uno que es más fuerte que yo y que me dice, Rodrigo, no son las cosas así. Así no se hace. Pero a mí no me gusta. Sí, sí. Tenés razón. Escúchame. Te corrijo porque te amo. Que te amo, es que no quiero que te pierdas, que te vayas. Que te quiero enseñar a que vos dejá correr el tiempo. Me dijo un pastor un día, Rodrigo, te voy a dar el mejor consejo que yo te puedo dar. Y él ni me conocía, pero... Y lo recuerdo siempre, y se los comparto a ustedes. Él me dijo, tenemos un gran amigo que se llama tiempo. Es un gran amigo nuestro, es un gran aliado, es silencioso, a veces parece que tarda, pero es amigo nuestro. Se llama tiempo. Deja que el tiempo acomode las cosas en su lugar. Yo me quedé mirándolo y me acordé del texto que decía que hay que honrar las canas. Entonces, como era un hombre grande, digo, esas palabras las voy a atesorar en mi corazón. Ahora no tengo ni idea por qué me las dijo, porque sinceramente sentí que no era el momento. Después de eso, como que nosotros tenemos un Dios tan grande, bueno y maravilloso que hoy nos está dando y recordando esto. No es conforme a ustedes creen. No es conforme a ustedes se manejan hasta aquí. Moisés en Deuteronomio le va a decir a los israelitas, miren, hasta acá están por entrar a la tierra prometida. ¿Algunos tienen prometido entrar a la tierra prometida? Y Moisés para al pueblo y le dice, wait a minute. Esperen un momento aquí. Hasta acá muchas veces hicimos las cosas como nosotros queríamos. Pero les voy a decir algo. Cuando entremos allá, no va a ser así. Y el pueblo quedó. Y si no pasamos mejor el Jordán, nos quedamos de este lado. Porque había que dejar de lado, ¿qué cosa? Sus formas, sus maneras, su parecer, sus pensamientos. Mis pensamientos, dijo el Creador, mis formas no son sus formas. Mis procedimientos no son como los suyos. Mis maneras, ni qué hablar. Hoy Dios nos va a recordar esto. Lo que es el amor verdadero, puro, genuino.
el que no tiene odio, el que no tiene rencor, el que no tiene celos, el que no tiene resentimientos. ¿Que por ahí nos han hecho pasarla mal? Nadie dice lo contrario. Pero tenemos el Dios de toda consolación en nuestras vidas, el que sana y cura todas las heridas, el que le dijo a su pueblo, yo soy su sanador, el que los va a curar a ustedes y no va a dejar que las plagas de Egipto vengan sobre sus vidas. Y voy a enviar a mi ángel, termina diciendo el Creador, delante de ustedes para que los guarde y los guíe en este camino. No los voy a dejar solos. Él está con nosotros como poderoso gigante. Amémoslo también. Mientras más lo conocemos, más lo vamos a amar. Conózcalo. Yo no le voy a decir esta frase que está quemada y pisada y no me cae simpática. Usted tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Aquí vemos a un pueblo que tuvo un encuentro con el Señor y no fue personal, fue a nivel, 2 millones de personas había ahí. Y oyeron la voz de Dios y a muchos no les gustó nada. Nosotros tenemos un encuentro con el Creador Shabbat tras Shabbat, cita tras cita. Cada inicio de mes para nosotros, como este día martes a las 19 que iniciamos un nuevo mes y el Creador dice, vendrán todos a postrarse delante de mí. Así dice el Señor. Ay, pero me parece que, acordate que no es lo que a vos te parece. Es lo que yo he dejado escrito ahí para tu bien. ¿Hemos recibido palabra de vida? ¿Se acuerdan? Esteban dijo que nosotros hemos recibido palabras de vida. ¿Cuándo dieron esas palabras de vida? Allá, al pie del monte Sinaí. Por lo tanto, este pacto de nuevo que el Creador hizo con nosotros, vamos a sacarle el mayor provecho, el mayor jugo. Que el Creador sane sus corazones, sane su dolencia, sane su mala experiencia de vida. Que el Creador pueda sanar si tuvo alguna decepción en estas experiencias que estamos pasando, porque mientras estemos en este suelo tengo una mala noticia para los creyentes. Aunque para nosotros somos comunicadores de buenas noticias, también incluyen estas, que dice, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido. Vamos a dar un aplauso al Rey que se merece. A Baruch Hashem.